Hola estudiantes, en estos videos continuamos con lo que será la geometría. Bueno, en los videos pasados estuvimos haciendo un poco de práctica en relación a lo que era la congruencia de triángulos. Ahora vamos a mezclar tanto la semejanza como la congruencia para resolver problemas que involucren la semejanza y congruencia de triángulos, y además vamos a utilizar GeoGebra para visualizar las propiedades relacionadas con la congruencia y la semejanza de triángulos. Bueno, el primer problema nos dice que calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 47 metros en el mismo momento que la sombra de celeste de altura 1,80 metros mide 3 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un edificio el cual no sabemos cuánto mide y es lo que tenemos que averiguar. Y este mismo proyecta una sombra de 47 metros. Entonces veamos que lo que se nos forma es como un triángulo rectángulo. Y luego está celeste, que mide 1,80 metros, y ella proyecta una sombra de 3 metros, formando así también nuestro triángulo rectángulo. Entonces notemos que se nos forman dos triángulos semejantes. Ahora, a partir de eso podemos recordar cuáles eran las propiedades que teníamos. Primero, lo que podemos hacer es nombrar cada uno de los vértices. Supongamos que este vértice es A, este vértice es B, este vértice es C, este es vértice D, este C y este es F. Entonces ya podemos recordar las propiedades que tenían que cumplir los triángulos semejantes. Y eso estaba relacionado a que los lados eran proporcionales. Eso quiere decir que A entre B, o sea, este lado, que es la altura del edificio, entre la altura de celeste va a ser igual a tener BC, que va a ser la sombra del edificio, entre F, que va a ser la sombra de celeste. Ahora podemos sustituir los datos. El único que nos falta es AB, que es la altura del edificio, que es la cual tenemos que averiguar. Entonces sustituyamos. Sabemos que BE es 1,80, BC es 47 y F es 3. Y ahora, bueno, podemos aplicar la regla del 3. Así tendríamos que a 47 multiplicarle 1,80 y eso dividirlo entre 3. Al hacer estas operaciones vamos a obtener que la distancia AB va a ser igual a 28,2, es decir, que la altura del edificio va a ser de 28,2 metros. Ahora, estos problemas son muy típicos a la hora de resolver problemas acerca de semejanza de triángulos. Entonces lo que vamos a hacer es analizar dos problemas más en donde se requiera un poco más de análisis. Y para esto nos vamos a ayudar con la herramienta GeoGebra. Ahora, el siguiente problema nos dice, considera un barco en un punto A en el mar que está a una distancia de X de la orilla de la playa. Es decir, AP va a ser igual a X, donde P es el pie de la perpendicular desde A hasta la orilla. Sobre esta misma orilla se sitúan los puntos Q y R. Acordémonos que estas simbologías significaban que eran tres puntos colineales, o sea, que están en la misma recta, y que RB va a ser igual a 4 kilómetros, con AQB 3 puntos colineales. Si Q es el punto medio de RP, nos preguntan, ¿será que X también vale 4 kilómetros? Entonces lo que podemos hacer es graficar esto en GeoGebra. Entonces, bueno, supongamos que esta va a ser la orilla del mar. Luego nos dicen que hay un barco, el cual vamos a representar con un punto A. En este caso va a ser este. Y luego nos dicen que existe un punto P en la orilla, el cual nos permite trazar un segmento perpendicular a la orilla y que esta distancia la vamos a llamar X. También nos dicen que PQR son tres puntos colineales. Eso quiere decir que vamos a tener PQR en la misma línea. En este caso es la orilla de la playa. Pero también nos dicen que Q es el punto medio de PR. Eso quiere decir que PQ es congruente a QR. También nos dicen que existe un punto B, no sabemos dónde está, solo sabemos que forma un punto colineal con A y Q. Eso quiere decir que están en la misma ruta. Y además que la distancia que hay de B a R va a ser igual a 4.
Entonces nos preguntan si esta distancia, que llamamos x, va a ser igual a 4. Entonces a partir de aquí hay que notar varias cosas. Notemos que para poder demostrar que x sea igual a 4, tenemos que primero mostrar que ambos triángulos son congruentes. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que no sabemos nada de b. B podría estar aquí, B podría estar un poco más abajo, incluso B podría formar un segmento perpendicular a la orilla, pero en este caso no nos lo dicen, no sabemos nada de B. Si se cumpliera que este segmento RB es perpendicular a la orilla, podríamos decir que, bueno, como este ángulo es opuesto con el vértice por este ángulo, son congruentes. Además, si se nos dijera que Q es punto medio también de A y de B, podríamos asegurar que A y Q es igual a QB, pero eso no es lo que nos están diciendo, solo nos dicen que Q es punto medio de P y R. Por lo tanto, no podemos asegurar que esta distancia a Q sea igual a la distancia QB. Entonces, ¿qué tenemos aquí a ciencia cierta? Hasta el momento solo tenemos un par de lados congruentes y un par de ángulos congruentes. Y es todo lo que podemos asegurar, porque no sabemos nada de B. No hay nada de B que nos diga que esta distancia QB es igual a Q. Y bueno, tenemos que demostrar que AP es igual a RB, lo cual no podemos asegurarla sin la congruencia. Volviendo a la presentación, notemos que no podemos usar ningún criterio de congruencia para asegurar la congruencia del triángulo ABP y del triángulo RBP. Por lo tanto, no se puede asegurar que X sea igual a 4 kilómetros. Ahora veamos el último ejemplo. Nos dicen si tienen dos triángulos rectángulos ABC y el triángulo DEF con los ángulos rectos en B y en E respectivamente, e hipotenusas congruentes. El ángulo opuesto al ángulo A es congruente con el ángulo opuesto al ángulo F. Entonces nos preguntan, ¿será que BC es igual a EF? Entonces nuevamente volvamos a álgebra y construyamos los dos triángulos rectángulos. Entonces solo nos dicen que son dos triángulos rectángulos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner tres puntos para luego construir nuestro triángulo, el cual sería este. Y luego ponemos otros tres puntos, los podemos acomodar como queramos, pero recordando siempre que forman un triángulo rectángulo. Bueno, dicen que las hipotenusas son congruentes, entonces para representarlas las ponemos del mismo color para que sepamos que tienen la misma distancia. Además nos dicen que el ángulo en B es recto y que el ángulo en E también lo es. Quiere decir que lo representamos como un cuadrado. Ahora luego nos dicen que el ángulo opuesto a, o sea C, este es el opuesto a, es congruente con el ángulo opuesto a F, o sea, en este caso sería AD. Además, notemos que por la suma de los ángulos internos, este ángulo A es congruente con este ángulo en F, ¿cierto? Entonces podríamos decir que por ángulo, lado, ángulo, estos triángulos son congruentes. ¿Cuáles? Pues sería el triángulo ABC congruente con el triángulo FED. Ahora, la pregunta es, BC, este lado, es igual a EF, o sea, este lado. Notemos que los lados correspondientes que son congruentes van a ser BC con ED, o sea que BC es congruente con ED, no con EF, por lo tanto no se cumple. Entonces, volviendo a la presentación, supongamos que tratamos de demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Es decir, es como darle vuelta, a esta figura que tenemos aquí. Tendríamos que comparar cada uno de ellos, pero notemos que esto no funciona porque los ángulos congruentes, que serían este y este, no son los ángulos correspondientes. Por lo tanto, esto no se cumpliría. Ahora, si le damos vuelta a este triángulo,
tal forma que queremos demostrar que AB es congruente con FED, es decir, de esta forma, entonces notemos lo que vimos en el GeoGebra. El lado correspondiente a ABC sería ED y no EF, porque el lado correspondiente de EF sería AB. Por lo tanto, BC no va a ser igual a EF. Y esos serían los ejercicios. Muchas gracias.